En segundo bloque de Cine Continuado es momento de hacer un homenaje a un grande del cine para mí en general. Estoy hablando de Jean-Pierre Melville, que no nació con ese nombre, pero Un buen nombre, ¿eh? sí, claro, totalmente, para, vas a ver de dónde lo toma. Igual me parece que es bastante obvio. Su nombre de nacimiento es Jean-Pierre Grumbach, ¿sí? Nació un 20 de octubre, mirá, 20 de Ahí octubre está. de 1917 en París. Y desde pequeño siempre estuvo interesado por el cine, ¿sí? Veía muchas películas y Y leía. leía bastante, claro, exactamente. Pues el apellido este que artístico decidió tomar claramente tiene un anclaje en Moby Dick, ¿no? El Exactamente. autor de Moby Dick. Probablemente una de las novelas más importantes del siglo XX, podemos decir. Ni hablar, sí, 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 sí. sí. El viejo del mar, una Y gran de la película. historia, sí, Sí, sí. sí, para mí también. Una maravilla total. Bien, veía de joven casi como 5 películas por día. Estaba instalado prácticamente en los cines parisinos. Y ahí cruzó camino con Lino Ventura, con quien trabajaría después, ¿sí? Más adelante. Estamos viendo algo de Jean-Pierre Melville. El Samurai, que es la película que más me gusta a mí, con Alain Delon. Ya ahí podemos ver ciertas cosas que pertenecen al imaginario del film noir. Estos personajes con sombreros, personajes de pocos diálogos, personajes que viven al borde de la ley y en un mundo que se está cayendo a pedazos. Sórdido, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En esta película yo creo que Alain Delon debe decir 10 palabras más o menos y es suficiente, ¿sí? Porque prácticamente todo lo que la película propone está contado desde lo visual, Hay ¿sí? una persecución como de media Es hora una maravilla total, es una persecución a pie por las calles de París, sin diálogo. sin diálogo. En un momento es un auto, qué sé yo. Yo creo que algunas cosas de ahí tomó Friedkin para su propia imaginería de películas que hizo después. Para mí no es que copió de acá, pero quiero decir, hay una inspiración en Co- esta co- idea de construir copiar en el buen sentido, es decir, tomar. Claro, tomar Sí. el espíritu y decir, che, Esto me sirve. claro, en vez de hacer una persecución como se hace hoy, que es corte, 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 corte todo el tiempo, es eh, plano fijo y que justamente los personajes se muevan dentro del cuadro, por ejemplo, ¿no? Hoy no te permitirían hacer No, esto. jamás te No, dirían, no, che, no, la gente está con mucha ansiedad, tenemos que cortar, cortar y cortar. Para mí me parece que las grandes escenas de acción son aquellas que vos tenés un plano fijo y la situación propia del guión o lo que está contando es la que genera una progresión, Sí, ¿no? Leone también utilizaba Sí, Leone mucho. también. Lo que pasa es que Melville ha influenciado a una enorme cantidad de Sí, ni directores, hablar. no solo franceses, sino del Ni mundo. hablar. Bueno, tenemos que pensar también, porque pareciera ser que el film noir es algo propio de Hollywood y a la par, en Francia se hacían muchas películas de este tipo. Digo, Jules Dassin, digo, bueno, Pierre Chenal, antes de venir a Argentina, también antes de exiliarse acá en Argentina, el director belga, también hacía film noir, digo. De hecho, film noir es un término francés, no Sí, es sí, sí, sí. inglés. Bueno, claramente Melville está influenciado por las películas de cine negro, digo, David Heath era una de sus películas favoritas. eh, Tener y no tener, digo, todas las grandes películas Sí, que. probablemente el halcón maltés, El sí. Halcón Maltés, sí, sí, era un fanático de las películas de ese tipo, las películas de Fritz Lang también del periodo en Estados Unidos. Y bueno, claro, estaba pasando algo en Europa y hay algo que le quita un poco este impulso de dedicarse al cine, que es, bueno, tener que hacer el servicio militar y tuvo que alistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, Melville fue evacuado en Dunkerque, ¿no? Bien, sí. Bueno, en esa pequeña localidad francesa donde quizás si vieron la película de Christopher Nolan, Yo conozco por claro, no, Nolan. Antes sí. no tenía mucha ubicación de No, Dunkerque, yo sí. tenía simplemente la idea de esto, de miles de soldados ingleses En la playa, sí. varados en la costa a merced del ejército alemán. Bien, ahí estaba Melville. Bueno, una de las cosas que se quejaban los franceses de la película de Nolan es que, che, ¿y nosotros dónde estábamos? No nos mostraste nada, no decís nada. Bien. Lo de siempre, ¿no? Que de acuerdo a la mirada de cada quien, siempre va a haber alguien que se va a quejar, digamos. Pero bueno, es la mirada de Nolan, digo, qué sé yo. Bien.
Y sus primeros trabajos en cine son algunos cortometrajes que hace en 1946. eh, y en 1949 hace su primera película, que es El silencio del mar, en la que directamente se lanza como productora, abre una productora que se llama Melville Productions, y ahí dirige su ópera prima. Bien. Claramente, como bien vos decías, tenía un vínculo muy fuerte con la literatura, digamos. No solamente por esto de tomar el apellido de Herman Melville, sino que gran parte de sus películas están adaptadas de la literatura, digamos. Era un hombre que le gustaba muchísimo leer y él creía que, bueno, que gran parte de las fuentes de las películas tenían que provenir de la literatura, por lo menos para sus películas. Justamente El silencio del mar es una adaptación de una novela de Jean Bruler que, bueno, se publicó bajo el seudónimo de Bert Kors, ¿sí? La encuentran así. Y claramente esto se ve en las películas. Digo, si uno ve Bob Le Flambert, ve también la que decía El Samurái, bueno, El Círculo Rojo, que es para mí una obra maestra. Son películas que claramente tienen Más allá de que estén adaptadas o no de la literatura, hay una cosa ahí de personajes que, esto que decíamos, de largos minutos de silencio, tiene que ver también con una construcción visual proveniente de la literatura un poco. Bien. La Nouvelle Vague lo rescata un Sí, poco. ¿Cómo es ese vínculo? Porque él fue muy influyente sobre directores, sobre todo creo que Godard, más que cualquier sí. otro de aquel movimiento. Bueno, la Nouvelle Vague desde Cairo Cinema lo, lo banca, digamos. Porque parte de su filmografía termina siendo contemporánea, pero Sí, él, él ya era un director maduro para el momento de la aparición de la Nouvelle Vague. por ejemplo, El Círculo Rojo ya No, estaba en esa es pleno de los auge. 70, Claro, pero eh, la primera película de él es del 49. claro. Entonces Sí, es como previo. 10 años antes Sí. de Sin Aliento. De todos modos, había ahí un cruce inevitable de esa nueva camada con este director, que era un director solitario, digamos, porque no habían otros directores que estuvieran haciendo lo mismo. Bueno, Clouseau un poco, ¿no? El director del Salario del Miedo, el original. Pero pues Georges Franchou, que iba a hacer Los Ojos Sin Rostro, era de los 60, digamos. Sí. Pero a fines de los 40, principios de los 50, Melville era el único, o por lo menos el único que con cierta relevancia que estaba haciendo cine de género en ese país. La Nouvelle Vague al principio lo abraza y dice, che, muy bien lo tuyo, porque claro, digamos, si la Nouvelle Vague estaba defendiendo a Hitchcock, a Ford, a Howard Welles. Hawks, a Wells, digamos, directores que hacían películas de género, ¿cómo no lo iba a hacer con Melville, que claramente además tenía una influencia de ese cine? El problema con Melville vino por cuestiones ideológicas, porque Melville en un momento se vuelve medio anticomunista, medio de derecha, como pasa como en algunos artistas acá en Argentina, que de pronto les tira a la derecha. Bueno, a Melville le pasa eso y se pelea con prácticamente todos Pero sigue los miembros de la filmando. novela. Claro, Sí, nosotros acá nos vamos a quedar con la obra, sí, que es lo exacto. más importante, sí, porque hace películas maravillosas, digamos. Este, y las películas eran muy bien aceptadas porque uno puede pensar, bueno, la Nouvelle Vague eran películas súper taquilleras. No, no eran películas súper taquilleras. El público acompañaba levemente, pero no es que llenaban la sala, tipo, como, no sé, qué sé yo, una película tipo Tiburón. No es que la gente se tiraba la cabeza para ver Sin Aliento, Los 400 golpes. Pero las películas de Melville sí, porque había una cosa de, bueno, este cine de género que estábamos viendo hasta hace poco, de Hollywood, ahora hay un tipo que lo está haciendo acá con personajes que hablan en francés, con personajes que transitan las calles parisinas y Y además las mismas. los intérpretes populares que el público quería ver, ¿no? Claro, Del Mondo, exacto. Delon, Claro, era claro, el número uno. claro. Alain Delon era probablemente una de las estrellas más importantes del Del mundo, mundo. del Sí, mundo. sí, 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 sí. sí. Sí, porque era probablemente el que convocaba todas las miradas en el Festival de Cannes, en el Festival de Venecia. Sí, estaba Eh, Mastroianni en sí, Italia. claro, Sí, exacto. Gassman, Mastroianni, Paul Newman y Alain Delon, ponele, ¿no? sí. Entre los actores de contemporáneos, como hegemónicos y buenos, Sí, además. bueno, puede estar Cary Grant por ahí, pero Claro, no claro, tanto más. exacto, Sí. exacto. En el 56 hace una película que es una maravilla total, que se llama Bob Le Flambert, que sería algo así como Bob el jugador,
que es la primera película verdaderamente industrial de él, que es la historia de un viejo gángster que tiene problemas de ludopatía y decide montar un último, como siempre en el film noir, un último trabajo, un último asalto, un último todo que por supuesto ¿Cómo le saldrá, no? va a salir de alguna manera. Hay una, hay una versión que no es una versión oficial de esta, pero es del 2000 y pico que hizo Neil Jordan con Nick Nolte, que no me acuerdo ahora bien el nombre, pero no estaba tan buena, que estaba de Mirko Kusturica también, una cosa bastante extraña. Pero esta película es una maravilla total, una película negra, oscurísima, con un personaje también, acá todavía no estaba Delon, pero me parece súper interesante además que utiliza estos personajes con caras medio extrañas. Porque Belmondo, a diferencia de Delon, no era un tipo hegemónico. No, Pero tenía para una nada. presencia. Sí, una masculinidad. Claro, exacto. Era un tipo que, bueno, en algún momento vamos a hablar de algunas películas de Belmondo. O directamente de Belmondo, porque para mí es uno de los grandes actores de la historia del cine. Y la película es una maravilla, Bob Le Flambert. La pueden ver por ahí. Hay una versión muy linda de Criterion. Casi todas las películas de Melvin están editadas por Criterion y muchas veces ciertas películas de las que hablamos de, che, mirá cómo tiene 50 años y parece que la filmaron ayer. Estas películas también, digo, las de Melville vos las ves hoy y decís, che, no puede ser como parece que la filmaron antes de ayer. Em, Por el contrario, algunas que filmaron antes de ayer. la parece que la filmaron. Sí, la filmaron en un momento que no existía el cine Claro, todavía, exacto. claro. Bien, pero se va a Estados Unidos en el año 59 y hace Dos hombres en Manhattan. Si bien está filmada en Estados Unidos, está filmada con actores franceses y con una trama francesa, pero con una historia que para mí es fantástica, que es la historia de un periodista y un fotógrafo que tienen que buscar a un delegado francés de la ONU que está desaparecido, que no se presentó en la asamblea y que ellos están como encomendados para tratar de encontrarlo. Gran película, digamos, una maravilla que utilice como una locación que no le era familiar y se la apropia, digamos. Es una maravilla total esa película. Em, Filmó todos los exteriores de Nueva York, pero los interiores los filmó en París. ¿Sí? La película no le fue bien, pero sí es una de las grandes películas que valora la Nouvelle Vague. De hecho, le hicieron notas y demás como para tratar de llevar público. No funcionó, pero es una película que la ves hoy y decís, no puede ser lo buena que está. Esto también para tener en cuenta que hay ciertas películas que en diferentes momentos no funcionan por muchos motivos, digo. Sí, a veces por estar adelantadas. Sí, yo un caso de siempre traigo es Blade Runner, Claro, que sí. fue un fracaso absoluto, no le gustó a nadie, y una o dos generaciones posteriores le encontraron el valor y el mérito Sí, sí, que es la película tiene al día de hoy. Es la película favorita de, Sí, ¿cómo decís? Generaciones posteriores. Exacto. Que no la vieron en cine. exacto. Sorcerer pasa lo mismo, digo, bueno, Sorcerer porque tuvo la mala suerte también de estrenarse el mismo día de Star Wars, pero Star Wars uno sabía lo que iba a hacer, era Claro. completamente sí, nuevo. Sí, sí. Pero bueno, son esas malas coincidencias a veces que hacen que una película no funcione, pero que no funcione no significa que sea mala, ¿sí? Bien, adelantándonos un poquito con algunas películas, eh, está esta maravilla que veíamos ahí el clip de 1967, que es El Samurái, para mí es la gran obra maestra de Melville. Ahí Alain Delon hace un personaje que se llama Chef Costello, un sicario que lo contratan para matar al dueño de un local nocturno bailable, eh, pero cuando se dispone a huir se da cuenta que le tendieron una trampa. ¿Bien? Y es prácticamente él escapando de diferentes personajes, no solamente de la policía, sino de los que lo contrataron. Es espectacular la película, es una maravilla total, con exteriores que uno puede pensar, bueno, estos son los mismos exteriores que filmó Truffaut o Godard unos años antes y cómo las mismas calles, los mismos lugares se ven distintos porque es otro prisma el que lo está filmando. Eso es súper interesante. Una película que, como decíamos también, muy diferente a lo que se ve hoy con el cine de acción o el thriller de la época,
Y es una película además que indaga mucho en la psicología del personaje, digo, ¿no? Porque es una película muy de personaje. Así que yo diría que sí tienen que entrar por el cine de Melville. El Samurái. Esta es una gran película. Hay una versión también no oficial de Jim Jarmusch que se llama El Camino del Samurái, que es con Forest Whitaker, que es una maravilla total para mí, que es medio parecida también. Tiene un poco esa idea de un personaje también silencioso, que habla lo justo, esta idea de adoptar un poco la cultura justamente japonesa, ¿no? Bueno, del haiku, por ejemplo, que es una maravilla, El Camino del Samurái, no sé si la viste. No la vi. Muy linda película. Pero toma el espíritu, ¿no? No es que hace una versión. Está ambientada en Nueva York, digo, tiene más como un poco. Hay un poco de cultura hip hop también y gangsters italianos. Está muy bien. Bueno, El Samurai es una película de las que más influyentes del cine del New Hollywood. Digo, Friedkin la ha nombrado mucho, Scorsese también. Scorsese, Tarantino. Sí, Tarantino es como un fanático de Melville. Cada tanto en su cine, que tiene el New Beverly, programa películas de Melville en 35. Es muy lindo lo que hace ahí Tarantino. El Ejército de las Sombras es probablemente su película más grande. Y es una película que cuenta la historia de la resistencia francesa durante el nazismo, como un grupo de civiles arman justamente un comando para resistir el embate del nazismo. Una gran película. Entre el elenco está Simone Signoret, que era una actriz también muy famosa de la época. Y es una adaptación de El Ejército de las Sombras de Joseph Kessel, que se publicó en 1943. Acá nuevamente volvemos a esto de cómo Melville estaba muy influenciado también por lo que leía, ¿no? Era un tipo que muy bibliófilo, como se dice. Bueno, hay directores como Hitchcock o Kubrick que jamás escribieron un guión. Lo que hacían Claro. era adaptar novelas. Exacto. O Hitchcock lo que hacía era agarrar lo que le servía a claro, la novela. Claro, exacto. Leía la novela y decía, che, acá hay como Esta una buena escena premisa. Está buenísima. Claro. Y después la hacía propia, Sí. pero no surgía con ideas Sí. de cero. Sí. Hay directores que tienen 30, 40 películas y nunca escribieron nada. Clint Eastwood, por ejemplo, ¿sí? Siempre trabajó con diferentes guionistas. Hitchcock lo mismo, nunca escribió nada. Bueno, Spielberg poquito escribió, no escribió tanto. Sí, no estoy las seguro. primeras películas. Bueno, escribió Inteligencia Artificial, aparece él por lo menos en los créditos. Scorsese escribió Buenos Muchachos desde él, me parece. Pero está basada en un libro. Está basada en un libro, claro. Sí, Wise Guys. Claro, exacto, de Nicolas Pileggi. Sí. Bien. Y la última película que hace es del año 1970, que es justamente Círculo Rojo, que vuelve a trabajar Alain Delon con él. Es la segunda y última colaboración. Es la historia de un convicto que es liberado de la cárcel y apenas sale de la cárcel prepara un atraco a una joyería en París. Muy linda película. Esta película, la última de él, sí fue un éxito de taquilla. Y bueno, un poco también le devolvió, si es que perdió un poquito en ese momento, el cierto aura de prestigio Alain Delon. Así que bueno, ahí tenemos un poco. Sí. En Sin Aliento, que la mencionamos tanto, él aparece como actor, ¿no? Tiene un breve papel. Sí. Pero sobre todo asesoró a Godard Claro. en el montaje, porque Melville decía que lo que más le apasionaba de hacer películas era la etapa de la edición, del montaje. Claro. Él le gustaba darle la forma definitiva a la película. Y se sugiere que es él quien le da la idea Sí. a Godard de estos jump cuts tan Claro. famosos que hacen de esta obra. Sí, los saltos en el eje, ¿no? Claro, en el mismo plano. Él lo que le decía es, tenés este plano largo, bueno, utilizás solo las partes que más te gusten, las que te parece que funcionan, y así queda un montaje que es único. Sí. Pero bueno, es una recomendación para Que la película nunca, de otro. Claro, que nunca la aplicó Y Melville. sí, es digo, difícil de aplicar. Porque si ustedes ven la película de Melville, las películas son clásicas en Claro. cuanto
De todos modos, montaje. Sin aliento tiene un montaje muy No, bueno. más vale, Sí, sí. más vale. No es una idea para hacer en cada película. No. Bueno, pero viste que en general los directores muchas veces son fanáticos de películas que les son como muy ajenas a las que ellos harían, Sí, digo, ¿no? sí, absolutamente. Sí. Bueno, De Palma siempre cuenta que Spielberg es muy fanático de sus películas, pero Spielberg se jamás parece, haría claro. Doble de Cuerpo, por ejemplo. O, no sé, Vestida para Matar. No, o utilizar los recursos o movimientos de cámara de Palma. Claro. Bueno, Spielberg seguramente no los utilizaría. No, claro, pero yo digo, temáticamente los intereses de Palma no veo que Spielberg vaya a ser Vestida para Matar o... No debe haber niños en el cine. No, claro, Sí, claro. Salvo la nenita de Los Intocables. Claro, exacto. Hasta incluso Los Intocables, que es una película mega clásica, sí. no lo veo a Spielberg haciendo algo así. Ni tampoco lo veo a De Palma haciendo El Mundo Perdido, por ejemplo. O Tiburón. O Tiburón, claro, Sí, Tiburón no con sé. De Palma y no sé, claro. Así que bueno, perdón, yo dije que la última era Círculo Rojo, no, la última es Crónica Negra, del 72, esa es la última que hizo con Melville, que la hizo con Delon también. Le gustaba mucho ponerla a Delon de delincuente. No sé si garpaba un poco esto de poner como ese personaje con medio baby face a ser de malandra. Sí, ¿no? pero ahí con el pucho, ¿no? Claro. Daba bien, sí. Claro, sí, está esa cosa muy icónica del francés con sobre todo el sombrerito y el parisien, ¿no? Claro, exacto. Que garpa mucho. Bueno, a mí me encantan las películas de Melville, pueden ir a ver, la verdad que además del Samurái, Bob Le Flambert, Círculo El Rojo. Secreto del Mar, Círculo Rojo, El Ejército de las Sombras, es una película espectacular y fotografiada como muy pocas películas de ese periodo, me animaría a decir. Así que bueno, es momento de ir a una tanda y volveremos con un verdadero, además, homenaje a un grande del cine nacional. Así es. Clásicos, estrenos,